Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy María Trader y como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien en este maravilloso día. Amigos, el video de hoy se trata acerca de análisis técnico. Les voy a estar mostrando estrategias que yo estoy utilizando en el mercado y que me funcionan muy bien a generar ingresos. Y que estoy segura que si ustedes aplican estas mismas estrategias en situaciones similares también van a obtener beneficios. Así que espero que aprovechen al máximo este video y lo miren hasta el final. Y si ustedes todavía no han ingresado a mi grupo privado, les invito a que lo hagan solamente escribiéndome la palabra clave equipo a mi grupo de Telegram, ya que estoy compartiendo con ustedes señales de entradas y salidas. Y esto les va a ayudar a generar ingresos diarios. Así que los enlaces están debajo de este video en la descripción. Les estoy esperando. Si ustedes ya se unieron a mi canal de Telegram, ahora sí amigos, comenzamos. Muy bien amigos, hoy vamos a operar utilizando los niveles de soporte y resistencia y también trabajaremos con la aproximación del precio al nivel de soporte o al nivel de resistencia, incluyendo los rebotes desde los niveles de soporte y resistencia, así como la ruptura de los niveles de soporte y resistencia. Por eso hoy vamos a intentar trabajar todas estas situaciones y también les mostraré cómo encontrar ciertos niveles. Y esto no es nada complicado, ya que el propio precio nos indica dónde se forman estos niveles. Es decir, podemos encontrar una corrección en ciertas zonas y en estas zonas el precio puede detenerse o retroceder hacia el lado opuesto. De esta manera podemos determinar si hay un nivel de soporte o resistencia en esta zona. Y vemos que si el precio está por encima de ciertas zonas, se trata de un nivel de soporte. Pero si el precio está por encima de un nivel de soporte o cuando el precio está por debajo de esa zona, este nivel se llama nivel de resistencia, porque el precio se encuentra en la parte inferior de esta zona. Y por otro lado, hay niveles de soporte y resistencia al alza o a la baja, como cuando, por ejemplo, hay una tendencia alcista y vemos que el precio retrocede desde esta zona determinada. Esta zona no es horizontal, sino que está en un cierto ángulo. El precio toca las líneas inclinadas respectivamente y se mueve más allá. Y en este intervalo de tiempo también tenemos un nivel de soporte, porque vemos que en este punto el precio ya ha tocado este nivel al menos 2 veces. Y el precio se acerca al nivel por tercera vez. Además, después hubo un rechazo del nivel superior y el precio está por encima de esta línea horizontal. Por eso a este nivel se le llama nivel de soporte. Y como se puede ver, el precio no solo reacciona a esta zona, sino que el propio precio nos muestra cómo está esta zona. Por eso aquí podemos pensar que existe un nivel de soporte. Por lo tanto, amigos, podemos determinar cuál será el movimiento posterior del precio, ya que nosotros debemos tener en cuenta la forma en la que el precio se mueve, qué tan impulsivos son los movimientos o con cuánta fuerza el precio rebota desde este nivel, y también cuántos toques de este nivel hubo. Por ejemplo, en esta situación vemos que el precio tocó este nivel al menos 3 veces. Y también hubo un retroceso hacia arriba, donde después de un tiempo el precio se invirtió, pero de nuevo se acerca a nuestro nivel. Además, hay fuertes impulsos de velas rojas y hay un toque del nivel. Por esa razón, aquí podemos abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que es más probable que el precio en este nivel también se invierta y habrá un pullback en la dirección opuesta o en algún tipo de movimiento correctivo. Y también esto puede suceder con mayor probabilidad cuando el precio se acerca a tales niveles con fuertes impulsos de velas
y justo en este momento vemos que se empieza a formar una fuerte vela de color verde. En este caso analizamos el mercado con un marco temporal de 15 segundos y en estas situaciones 1 minuto normalmente es suficiente. Por eso creo que podremos trabajar con este movimiento correctivo. Muy bien amigos, como podemos ver hubo un retroceso y obtuvimos beneficios. Por eso conseguimos trabajar con este movimiento correctivo. Así que amigos, sigamos buscando más situaciones para trabajar en el mercado. Aquí arriba también tenemos un nivel de resistencia. Y en este momento podemos ver que hubo un buen movimiento alcista. Además, después de un pequeño pullback, el movimiento alcista continúa de nuevo. Y creo que habrá un fuerte movimiento alcista. Al mismo tiempo, no queda mucho espacio hasta el nivel de resistencia, así que aquí podemos abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel, y también es muy posible que este nivel se rompa, porque no debemos olvidar que el precio tiene un gran potencial alcista y se está moviendo hacia arriba con bastante fuerza. Lo que significa que es más probable que el movimiento hacia este nivel continúe. Por eso amigos, en esta situación voy a abrir un trade por 2 minutos teniendo en cuenta que puede haber una corrección del precio o incluso puede haber un pequeño pullback a la baja. Pero por regla general, teniendo en cuenta todos estos movimientos, este tiempo es suficiente en estas situaciones. Así que amigos, aquí podemos ver que el precio sigue subiendo. Por eso yo creo que nuestro análisis técnico es correcto. Y hemos sido capaces de predecir el movimiento del precio. Así que amigos, esperemos el resultado. Excelente amigos, como podemos ver el precio ha seguido subiendo y este nivel fue superado. Por eso aquí estamos obteniendo buenas ganancias y hemos conseguido trabajar con la ruptura del nivel de resistencia. Además, el precio tiene un fuerte y buen potencial alcista y esta situación funcionó muy bien. Así que amigos, continuemos buscando la siguiente situación del mercado. Aquí podemos ver que hubo una fuerte tendencia alcista y también hay un nivel de resistencia en la parte superior del gráfico y en este momento el precio se está acercando a nuestro nivel y ha comenzado a superarlo, así que aquí podemos abrir un trade por tan solo 1 minuto hacia arriba, ya que creo que próximamente este nivel también se romperá, porque vemos que el precio ya ha tocado nuestro nivel varias veces y hay una especie de impulso hacia arriba. Por otro lado, en este caso los mínimos del precio son cada vez más altos. Por eso en esta situación hay una mayor probabilidad de que este nivel se rompa. Además, debemos tener en cuenta el potencial general del precio y ahora vemos que se está formando una fuerte vela verde y el precio con fuerza va más allá de nuestro nivel. Por eso creo que en esta situación 1 minuto será suficiente. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Genial amigos, como podemos ver este nivel ha sido superado, pero aquí estamos obteniendo beneficios y hemos conseguido trabajar con la ruptura del nivel de resistencia. Así que amigos, continuemos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte en la parte inferior y también podemos ver que en este momento hay un fuerte movimiento a la baja. Y el precio se acerca a nuestro nivel por segunda vez en los últimos 30 minutos. Así que aquí podemos abrir un trade por 2 minutos hacia arriba.
ya que creo que próximamente habrá una corrección o se producirá al menos un pequeño pullback hacia arriba. Y creo que 2 minutos serán suficientes porque el precio se movió con bastante lentitud. Muy bien amigos, como podemos ver, en este momento se empezó a formar una vela verde y el precio ni siquiera ha llegado al nivel de soporte. Por esto es normal, la corrección puede ocurrir un poco antes del nivel de soporte o viceversa, un poco más tarde. Por eso el nivel de soporte no siempre es una línea horizontal clara, pero sí hay ciertas zonas desde donde hay correcciones. Y creo que 2 minutos serán suficientes para nosotros y podremos trabajar con esta situación. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Nada mal amigos, como podemos ver, el precio ha entrado en una zona de corrección y se produjo un fuerte rebote hacia arriba. Y aquí es donde nosotros estamos obteniendo ganancias. Pero hemos conseguido trabajar con el pullback desde el nivel de soporte. Así que amigos, todo va muy bien, continuemos. Aquí amigos nos encontramos en el mismo par de divisas después de un tiempo y vemos que después del pullback el precio se invirtió y de nuevo se acerca a nuestro nivel de soporte, donde todavía queda espacio hasta llegar al nivel de soporte. Así que amigos, aquí podemos abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel. Porque aquí el precio tiene un buen potencial bajista y además el potencial general del precio está bajando como lo estamos viendo y los máximos son cada vez más bajos también. Además, es muy posible que este nivel se rompa posteriormente o que el precio continúe moviéndose hacia este nivel. Por eso, en esta situación, creo que con 2 minutos serán suficientes para esta situación, teniendo en cuenta una posible corrección o un pullback hacia arriba. Y creo que con este tiempo también será suficiente. Así que amigos, esperemos el resultado. Genial amigos, como podemos ver el precio continuó moviéndose a la baja y este nivel se rompió, pero aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Además conseguimos trabajar con la ruptura del nivel de soporte y el precio tiene un excelente potencial bajista. Esta situación funcionó perfectamente, así que amigos, continuemos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte y también vemos que después del primer toque del nivel hubo un pullback hacia nuestro nivel de nuevo. Así que aquí podemos abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que el precio está empezando a romper este nivel y es muy posible que este nivel se rompa. Además, justo ahora vemos que en el momento de apertura del trade hubo un impulso bajista y nuestro trade se abrió en la parte más baja. Pero creo que próximamente el precio continuará moviéndose su movimiento bajista, porque como vemos el precio se mueve con bastante fuerza. Por eso creo amigos que 1 minuto será suficiente para esta situación. Así que esperemos el resultado de nuestro trade. Amigos, como podemos ver, hubo un fuerte impulso bajista del precio y este nivel se rompió con una fuerte vela roja, pero aún así obtuvimos beneficios y hubo una ruptura del nivel de soporte. Además, ahora el precio se está moviendo hacia abajo con bastante fuerza. Y ya que el precio se está moviendo hacia abajo con fuerza, aquí podemos tratar de abrir el siguiente trade. Por eso ahora vamos a observar el precio
por un tiempo, ya que es muy posible que después del fuerte impulso del nivel, el precio caiga en una zona de corrección y habrá un retroceso en la dirección opuesta. Así que ahora vamos a esperar hasta que el precio suba y empiece a formarse una vela verde. Y en ese momento abriremos un trade hacia arriba. Aquí, amigos, el precio deja de moverse y la vela roja se hace más pequeña. Además empieza a formar una vela verde, así que abrimos un trade por un minuto hacia arriba, ya que creo que próximamente el precio caerá en una zona de corrección y habrá un retroceso hacia arriba. Y como regla general, en tales situaciones, amigos, un minuto es suficiente. Así que por el momento esperemos el resultado de nuestro trade. No está nada mal, amigos. El precio ha entrado en una zona de corrección y aquí estamos obteniendo beneficios. Como podemos ver, un minuto fue suficiente para esa situación. Así que hemos conseguido trabajar con la corrección del precio después de la ruptura del nivel de soporte. Y esta situación funcionó perfectamente. Así que, amigos, todo va bien, continuemos. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y también podemos ver que hay una fuerte tendencia en este momento. Y al mismo tiempo el precio principal y los mínimos son cada vez más altos. Además, todavía hay espacio hasta el nivel de resistencia, así que abrimos un trade por tan solo 3 minutos hacia arriba. Ya que creo, amigos, que próximamente el precio se invertirá y seguirá subiendo. Porque aquí hay una línea de tendencia alcista, como lo estamos viendo. Y esta es una especie de línea de soporte, a partir de la cual el precio también retrocede y se mueve hacia arriba. Por eso, justo en el momento en el que el precio llegó a esta línea, abrí un trade hacia arriba. Así que, amigos, vamos a esperar el resultado. Excelente, amigos, como podemos ver, el precio ha retrocedido desde la línea de soporte y ha continuado subiendo. Y aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Con 3 minutos en esa situación fueron suficientes. Además, vemos que el precio se invirtió de nuevo en este punto y hay una especie de retroceso, donde el precio puede acercarse de nuevo a la línea de soporte. Y si esto sucede, abriremos de nuevo un trade hacia arriba. Así que, amigos, como podemos ver, el precio se acerca a nuestra línea, así que vamos a abrir un trade por 3 minutos hacia arriba. Ya que lo más probable es que el precio continúe subiendo y es muy posible que el nivel de resistencia se rompa hacia arriba. Además, podemos ver que el precio ha retrocedido desde la línea de soporte y continúa subiendo con velas verdes. Y ahora vemos que el precio ha subido y los mínimos del precio aumentan. Por eso la tendencia alcista continúa. Y creo que en esta situación 3 minutos también serán suficientes para nosotros. Además, justo en este momento vemos que el precio comienza a moverse más allá de nuestro nivel. Así que vamos a esperar el resultado. Genial, amigos, como podemos ver, el precio continuó subiendo con fuertes velas verdes. Además, el precio subió lento pero seguro. Y el nivel se rompió. Por eso aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Y también hemos conseguido trabajar con el mismo par de divisas, con la aproximación del precio a nivel y la ruptura del nivel de resistencia. Además, el precio realmente tiene un gran potencial alcista. Y como podemos ver, esta situación funcionó muy bien.
Mientras tanto, amigos, en mi cuenta yo ya tengo $5,500, así que sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Ahora vamos a buscar la siguiente situación en el mercado para continuar. Aquí tenemos un nivel de resistencia y además vemos que después del primer toque del nivel hubo un pullback. Y después el precio se acercó a nuestro nivel de nuevo, donde hay otro pullback. Además vemos que la situación general del mercado y los mínimos del precio suben. Así que amigos, aquí podemos abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que es más probable que próximamente el precio siga subiendo y también es muy posible que este nivel se rompa. Además, debemos tener en cuenta el potencial general del precio. Por eso creo que en esta situación 2 minutos serán suficientes para nosotros, incluso teniendo en cuenta una posible corrección. Así que amigos, esperemos el resultado. Muy bien amigos, como podemos ver, después de una ligera comprensión, el precio continuó moviéndose hacia arriba y este nivel se rompió. Por eso aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Además, conseguimos trabajar con la ruptura del nivel de resistencia. Así que esta situación funcionó muy bien. Ahora en mi cuenta ya tengo $10,000, así que sugiero terminar por el día de hoy, ya que he cumplido el objetivo que yo me había propuesto. Ahora saldré del mercado y retiraré mis ganancias. Y tal como les dije, hoy todas las situaciones de trading han sido relacionadas con los niveles de soporte y resistencia. Y es importante saber que estas situaciones se repiten en el mercado con bastante frecuencia. Solamente hay que saber identificar ciertos patrones del precio para poder predecir el movimiento posterior del precio. Además, todas las situaciones del mercado son siempre similares entre sí. Y esto significa que estas situaciones se encuentran periódicamente en el mercado y es muy posible encontrarlas y generar mucho dinero con ellas. Por eso les animo a que aprendan las estrategias que les he mostrado en este video y recuerden practicar mucho en el mercado para poder así obtener grandes resultados. Bueno mis queridos amigos, hemos llegado al final de este gran video y como siempre estoy súper feliz, pero sobre todo agradecida con todos ustedes por quedarse conmigo hasta el final. Así que les aconsejo que aprovechen al máximo todas estas estrategias y que se unan a mi grupo privado si quieren obtener más beneficios. Y para ello solamente deben escribirme la palabra clave equipo a mi grupo de Telegram. Ahora sí amigos, antes de despedirme, suscríbanse a este canal, denle like, coméntenme si ustedes ya sabían de estas estrategias y compartan este videito con todo el mundo, ya que siempre los hago con mucho amor. Muy bien amigos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.